Minutos de Economía, un espacio para el análisis económico sobre la realidad colombiana y sus efectos a escala regional en Santander, con aportes de profesores y estudiantes de la Facultad de Economía, solo aquí, en Radio Usta 96.2, emisora de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Minutos de Economía. Soy Alexis Enríquez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Santo Tomás. Estamos en el 96.2 del FM esta tarde conversando con Cristina Matiz y Luis Flores, quien fueron los artífices del congreso que hubo la semana pasada sobre unas perspectivas del conflicto colombiano, ¿no? Desde lo económico, lo político y lo jurídico. Le doy la bienvenida a nuestros participantes. Cristina, ¿cómo te va? Buenos días, profesor Alexis, muy bien, ¿y a usted? Muy bien, disfrutando este día que ha estado fresquito. ¿Y tú, Luis, cómo te va? Muy bien, profesor Alexis, encantado de estar acá en la emisora de la Universidad Santo Tomás. Ok, el programa de esta tarde en este programa vamos a tratar de conversar y de profundizar acerca del Congreso, de lo que se dijo en el Congreso sobre la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y la FARC. Mucha gente está de acuerdo, mucha gente está en desacuerdo, es un tema picante, es un tema del momento y la juventud está participando. De nuestra universidad estamos participando en analizar hacia dónde nos puede llevar el conflicto y la firma del acuerdo de paz, ¿verdad? Sí, señor. Así que Luis, cuéntanos un poquito cómo surgió esto, ¿de dónde viene? Bueno, profesor Alexis, la organización de este foro, como ya lo acabo de mencionar, perspectivas del posconflicto colombiano desde lo económico, lo jurídico y lo político, surgió fruto de una petición que nos hizo la doctora Gladys. Ella está adscrita al Instituto de Victimología. Ella nos da una cátedra que se llama Criminología. En esta cátedra, pues, ella nos propuso realizar un foro, y en este foro, pues, nosotros decidimos extenderle la invitación a diferentes ponentes. Le extendimos la invitación a algunos militantes del Centro Democrático, del Partido Verde, del Polo Democrático Alternativo, entre otras personalidades. No obstante, tal vez por su agenda o por otras cuestiones, dichas personas estaban ya comprometidas. De igual manera le extendimos la invitación al doctor Rodolfo Arango. ¿Quién es Rodolfo Arango? Rodolfo Arango es uno de los doctrinantes del derecho colombiano. Es una persona sumamente estudiada. Él ha venido acá a la Universidad Santo Tomás, a la sede Florida Blanca de nuestro Paraninfo Santo Domingo de Guzmán, y ha impartido en ocasiones congresos, ha participado, y de igual manera se intentó inmiscuir en la política colombiana. Él, si no estoy mal, en las anteriores elecciones se postuló como senador de la República. No obstante, no alcanzó la votación. Fue por una diferencia supremamente mínima, si no estoy mal, 1,000 votos. Él estaba adscrito al Polo Democrático Alternativo. Y bueno, aparte de él, le extendimos la invitación al empresario Leonidas Gómez, al doctor Andrés Hernando Luna. Él es abogado, tuvo una estancia en Alemania, de igual manera es juez penal del circuito. Efectivamente también le extendimos la invitación a usted, una persona a la cual consideramos más que calificada para hablar sobre posconflictos, toda vez que usted sabe cómo se desarrolló el posconflicto salvadoreño. Si bien nosotros podemos encontrar en diferentes documentos, PDFs o cosas por el estilo de cómo se llevó a cabo, inclusive películas como esta película tan nombrada que es Voces Inocentes. Claro, se han hecho varias películas de El Salvador, Voces Inocentes, está también Salvador de Oliver Stone, y así podemos ir enumerando. Sí, y de igual manera al doctor Jorge Enrique Robledo le extendimos la invitación, y pues nuestros 4 disertadores muy amablemente decidieron acudir a nuestro evento. Y pues de igual manera decidimos abarcar ponerle el nombre a nuestro evento, las diferentes perspectivas, como ya las acabo de nombrar, desde lo económico, lo jurídico y lo político, porque consideramos que esos son como los aspectos más influyentes
que se deben tratar a la hora de negociar un tratado, o bueno, negociar la paz. Ok, Cristina, ¿por qué serían esos los más importantes? Cuéntame. Bueno, porque en principio desde lo económico, porque creo que esto afecta en gran manera al Estado colombiano. El hecho de firmar un acuerdo de paz va a afectar económicamente al país. Entonces necesitábamos una perspectiva, y más que una perspectiva, una experiencia de un país que hubiese ya pasado por este posconflicto, y por eso decidimos acudir a usted. Porque en El Salvador, listo, tenemos otras perspectivas, otros cambios que se van a generar, pero lo que más nos interesa también a los colombianos y al Estado es en qué manera va a afectar económicamente al país un acuerdo de paz. Desde lo político, porque efectivamente ellos siempre, el acuerdo de paz también permea el aura política, ¿sí? Quienes están firmando el acuerdo de paz está ya en representación de nosotros, nuestro presidente, ¿cierto? Que eso tiene que ver con lo político. En cuanto a lo jurídico, ¿por qué? Porque nosotros como estudiantes de Derecho, ¿cierto? Y en general toda la rama judicial y eso, debe tener en cuenta jurídicamente qué va a suceder con esto, ¿cierto? ¿Qué cambios va a traer para estas personas? Muchas personas, bueno, lo que uno escucha, entonces a ellos no se les va a dar ninguna pena, ¿cierto? Va a existir amnistía para estas personas. Entonces por eso debemos estar realmente informados jurídicamente qué va a pasar con estas personas. Sí, ¿será que realmente se les va a dar una pena? ¿Será que no? ¿Será que vamos a dejar muchas cosas sin que ellos estén cumpliendo, ¿cierto? Que eso es lo que piensan de pronto las personas del común, que ellos no van a pagar penas, que en igual sentido, pues nosotros, en cuanto a lo jurídico, el profesor que asistió al foro, Andrés Luna, él, si bien es representante de la rama judicial, el enfoque que le dio a su charla fue más acerca de convenios y tratados internacionales. ¿Por qué? Porque se dice que este acuerdo de paz lo quieren incluir como un acuerdo especial de los convenios de Ginebra, ¿sí? Entonces él nos daba como las características que debe tener un acuerdo de paz para que llegue a ser considerado como un acuerdo especial del convenio de Ginebra. Recuerdo que Andrés Luna terminó su conferencia señalando que principalmente él no miraba ningún instrumento jurídico en el extranjero para poder impedir que se firme la paz, que el único impedimento está en Colombia, y que los colombianos, o se dice que los colombianos quieren que haya una ratificación de este acuerdo, ¿cierto? Por ahí va sí. la postura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que sí es necesario que se ratifique, que se le pregunte y que se haga la consulta al pueblo colombiano como joven? Claro que sí, porque pues es el pueblo colombiano el que también se verá afectado en este aspecto, ¿no? Nosotros como colombianos somos los que tenemos que recibir a estas personas, ¿sí? A los desmovilizados luego de un acuerdo de paz. Entonces yo pienso que la opinión colombiana debe ser tenida en cuenta en todos los aspectos. Sí, porque muchas veces se dejan rezagados a los colombianos, bueno, listo, hacemos algo y no nos tenemos en cuenta. Entonces, es importante ello porque nosotros, sí, a partir de nosotros es que ese acuerdo de paz, lo que decían muchos de los conferencistas, o sea, firmamos el acuerdo de paz y al otro día no es que vayamos a tener una Colombia llena de arcoíris y maravillosa, no, nosotros los colombianos somos los que tenemos que encargarnos de que ese acuerdo de paz también se lleve a un feliz término, ¿sí? Porque listo, lo firmamos en La Habana, pero luego de eso, ¿qué? Entonces sí es importante tenernos en cuenta, y eso es lo que decía él. Lo que hacía referencia al doctor Andrés Luna es que sí existe unas limitantes para que se considere como un acuerdo especial en los convenios de Ginebra, pero nosotros somos los colombianos los que estamos haciendo esa limitante, entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Ok, otro aspecto, no se profundizó mucho, pero se los pregunto porque me parece importante. ¿Qué va a pasar con las personas que se desmovilicen? ¿Habrá perdón y olvido? Pues, profesor Alexis, esa es una pregunta sumamente compleja, ¿no? Pero en mi experiencia he alcanzado a ver algunas personas las cuales han sido víctimas del conflicto armado, ya sea por parte de la fuerza pública, por parte de grupos paramilitares o de la guerrilla,
y personas que han vivido expresamente el conflicto en su familia, no que simplemente como gran parte de los colombianos que ven el conflicto por televisión, no. Personas que les han matado a sus familiares, les han secuestrado hijos, hermanos, padres, y esas personas, hasta cierto punto, cualquiera llegaría a pensar, esa persona jamás va a perdonar. Pero he escuchado grandes testimonios de estas personas y dicen, seguir odiando no me va a devolver a mi familiar. Lo único que hago es perjudicarme a mí mismo. Porque así yo tuviera el victimario acá enfrente, yo no le voy a hacer absolutamente nada, tal vez insultarlo, expresarle mi odio, pero ya, es simplemente desahogarme. Entonces, yo creo que las personas que repudian este acuerdo, los tratados de paz, son aquellas las cuales no han vivido en carne propia el posconflicto. Y aquellos que sí han sufrido este flagelo, ya de por vida, porque si le matan a alguien, un familiar, no es que, listo, se acabó acá, no. Se cambia la vida de una persona. Si le matan un hijo o un padre a alguien, cambian totalmente su destino. Y estas personas dicen, nosotros perdonamos, pero de igual manera queremos saber qué sucedió frente a los hechos, porque para nadie es un secreto que muchos de estos homicidios que se presentaron quedaron, bueno, aparte de impunes, quedaron en completamente ignorancia, porque llegaban personas y listo, mataron a X familiar. ¿Por qué lo mataron? Ni idea, tal vez tenía un problema o algunas personas dijeron que era colaborador de X grupo, pero en sí creo que a las víctimas en sí les interesaría más conocer el porqué de dichos homicidios que dedicarse a odiar a una persona el resto de su vida. Sí, pero aquí tenemos, está en conflicto dos conceptos, ¿no? Uh-huh. Perdón y olvido, y verdad, justicia, reparación y medida de no repetición. ¿No? Son dos conceptos o dos grandes ideas que se contraponen. Porque en otros países sí hubo perdón y olvido. Tenemos ahí Guatemala, tenemos El Salvador, que firmaron la paz y se perdonó y se olvidó. Pero la gente no olvida. Y tenemos el caso de Sudáfrica, que allá sí se aplicó más la idea de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Que la gente tenía derecho al acceso a esa verdad. Pero cada uno tiene implicaciones también económicas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con o de derechos económicos que van surgiendo, ¿no? Porque alguien que tenga derecho a medidas de no repetición y de reparación, se viene una gran inversión del Estado y lo pagamos todos los que vivimos acá en Colombia. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ese enfrentamiento? Bueno, profesor Alexis, acá un pequeño dato, si bien yo sé que es su fuerte, claro. son algunos pequeños datos que alcancé a leer, ¿no? La nación colombiana tiene alrededor de, entre 7 y 8 millones de víctimas de este conflicto armado. Y como ya se presentó en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, los grupos paramilitares se desmovilizaron y se empezó a realizar una indemnización a dichas víctimas. Hasta, si no estoy mal, el mes pasado, de esas entre 7 y 8 millones de víctimas, solo se habían indemnizado entre 600.000 y 700.000 personas. Es una cantidad minúscula. Sí. Hasta cierto punto irrisoria, ¿no? Porque ¿cuántos años llevamos de haber esto? Bueno, el conflicto lleva 60 años. Bueno, sí. Sí, efectivamente. ¿Y desde que se comenzaron las medidas, qué? ¿Llevaremos 10 años? Tal vez. Un poco menos. Sí, tal vez un poco menos, pero solo entre 600.000 y 700.000 personas. Y bueno, cabe recalcar otro aspecto, ¿no? Esta indemnización es una indemnización más bien simbólica. Dan entre 15 millones, algunas personas han dicho que les han dado 25 millones. Y resulta sumamente complejo, ¿no? Porque en derecho nosotros manejamos un concepto que es indemnización integral, intentar subsanar todos los perjuicios que se le generaron a esa persona por X hecho delictivo. En este caso, uno se pregunta, ¿25 millones son suficientes? Es verdad, el Estado colombiano no es capaz de sufragar Claro, porque si le empezamos a pagar a todas las personas todo lo que debería de pagársele también, se desangra el erario público. Y bueno, también hay que tener algo en cuenta, y no solamente es respecto a la indemnización de las víctimas, sino también, se tiene por ahí un mito que incluso una vez escuché eso, que se le va a pagar un sueldo a los desmovilizados.
Entonces el Estado colombiano no solamente tiene que